Antes de comenzar me gustaría hablar de la maldición de Cam. El acto de Noé en su viñedo nos recuerda a Adán en el jardín del Edén. Las dos historias contienen temáticas en común: comer del fruto y terminar desnudos, luego algo para cubrirse, una maldición y una bendición. Noé se vuelve a conectar con sus raíces adámicas y, lamentablemente, reanuda esa historia fallida. La fermentación de la fruta no era parte de la creación original de Dios. Noé se dio a la bebida, luego perdió el dominio propio y se desnudó. El hecho de que Cam vio su desnudez hace alusión a Eva, quien también vio el árbol prohibido, Génesis capítulo 3 versículo 6. Este paralelismo sugiere que Cam no solo vio furtivamente, por accidente, la desnudez de su padre. Salió por ahí a contarlo, sin siquiera intentar atender el problema de su padre. En contraste, la reacción inmediata de sus hermanos de cubrir a su padre, mientras que Cam lo dejó desnudo, denunció implícitamente las acciones de Cam. La cuestión en juego aquí tiene más que ver con el respeto a los padres. Deshonrar a los padres, que representan su pasado, afectará su futuro, Éxodo capítulo 20 versículo 12, comparar con Efesios capítulo 6 versículo 2. De allí la maldición, que influirá en el futuro de Cam y en el de su hijo Canaán. Por supuesto, es un grave error teológico y una ofensa ética utilizar este pasaje para justificar teorías racistas contra cualquiera. La profecía se restringe estrictamente a Canaán, el hijo de Cam. El autor bíblico tiene en mente algunas de las prácticas corruptas de los cananeos, Génesis capítulo 19, versículos 5 al 7. Además, la maldición contiene una promesa de bendición, en un juego de palabras con el nombre Canaán, que deriva del verbo caná, que significa someter. Es mediante el sometimiento de Canaán que el pueblo de Dios, los descendientes de Sem, entrará en la tierra prometida y preparará el camino para la venida del Mesías, quien engrandecerá a Jafet en las tiendas de Sem, Génesis capítulo 9 versículo 27. Esta es una alusión profética a la expansión del pacto de Dios hacia todas las naciones que aceptarán el mensaje de salvación de Israel para el mundo, Daniel capítulo 9 versículo 27, Isaías capítulo 66 versículo 18 a 20, Romano 11:25. De hecho, la maldición de Cam será una bendición para todas las naciones, incluyendo a los descendientes de Cam y Canaán que acepten la salvación que les ofrece el Señor. Comencemos. Se afirma que no solo la esclavitud de los negros fue un cumplimiento de esta maldición bíblica, sino también el color negro de su piel. Así, a muchos blancos se les ha hecho dar por sentado que los negros son inferiores, y que Dios se propuso que fueran los siervos de los blancos. El tratamiento que muchos negros recibieron como resultado de esta interpretación religiosa los amargó. Entonces, ¿de dónde vino la raza negra? De los otros hijos de Cam, casi probablemente también Put, cuyos descendientes se establecieron en África. Pero, como hemos visto, la Biblia absolutamente no dice nada acerca de que los descendientes negros de estos hombres hayan sido maldecidos. No obstante, se cometió el error de dar por sentado que sí lo fueron. ¿Cuándo empezaron los comentaristas eclesiásticos a aplicar la maldición a Cam? Un eclesiástico que vivió hace unos 1.500 años, Ambrosiaster, la aplicó así al decir, debido a una tontería Cam, que insensatamente se burló de la desnudez de su padre, fue declarado un esclavo. Y en su libro reciente Slavery and the Catholic Church, John F. Maxwell comenta, se siguió usando este ejemplo desastroso de exégesis, explicación, fundamentalista por 1.400 años. Y dio por resultado el punto de vista generalmente acepto de que los negros africanos fueron maldecidos por Dios. Hace 100 años la Iglesia Católica todavía se atenía a la opinión de que los negros fueron maldecidos por Dios. Maxwell explica que esta opinión evidentemente sobrevivió hasta 1873 cuando el Papa Pío IX adjuntó una indulgencia a la oración por los miserables etíopes de África Central para que el Dios Todopoderoso por fin remueva la maldición de Cam de sus corazones. Pero aún antes del principio de la cristiandad hace más de 1.500 años, sí, posiblemente aún antes que Jesucristo viviera en la tierra,
Los rabinos judíos enseñaban un relato acerca del origen de la piel negra. La Enciclopedia Judaica afirma, el descendiente de Cam, Cas, tiene piel negra como castigo por haber tenido Cam relaciones sexuales en el arca. Se han fabricado cuentos parecidos en tiempos modernos. Los defensores de la esclavitud como, por ejemplo, John Fletcher de Luisiana, enseñaron que el pecado por el cual Noé pronunció la maldición fue el matrimonio entre personas de distintas razas. Fletcher afirmó que Caín fue herido con piel negra por haber matado a su hermano Abel y que Cam había pecado por medio de casarse con alguien de la raza de Caín. Es notable, también, que Nathan Lord, presidente durante el siglo pasado del Colegio Universitario Dartmouth, igualmente atribuyó la maldición que Noé le impuso a Canaán en parte al matrimonio prohibido de Cam, con la previamente inicua y maldecida raza de Caín. Pero estas enseñanzas no tienen base alguna en la Biblia. Y en siglos pasados hubo personas que manifestaron que la maldición pronunciada por Noé se estaba aplicando erróneamente a los negros. Por ejemplo, allá en junio de 1700 el juez Samuel Sewall de Boston explicó, porque Canaán es la persona maldecida 3 veces, sin haberse mencionado a Cam. Mientras que los Blackmores, la raza negra, no descendieron de Canaán, sino de Cas. También, en 1762 cierto John Woolman publicó un ensayo en el cual presentó el argumento de que el aplicar esta maldición bíblica de tal modo que justificara el esclavizar a gente y privarla de sus derechos naturales es una suposición demasiado crasa para que la admita en su mente cualquier persona que sinceramente desee gobernarse por principios sólidos. Qué tremendo daño ha resultado del modo incorrecto en que los eclesiásticos han aplicado esta maldición bíblica. La esclavitud de los negros africanos, y el maltrato de ellos desde los días de la esclavitud, no pueden justificarse de modo alguno con la Biblia. La verdad es que los negros no están, y nunca fueron, maldecidos por Dios. En conclusión, la maldición del color negro puede ser un texto sacado de contexto para usarse como pretexto para la esclavitud y el menosprecio de la raza negra.